Conocer conceptos y estrategias del marketing no es suficiente para que un emprendimiento turístico crezca y prospere. Por eso en esta unidad te voy a explicar cómo hacer un plan de marketing turístico para tu emprendimiento. Metodológicamente, un plan de marketing se divide en tres fases clásicas. La primera es el análisis de la situación, la segunda es la formulación estratégica y la tercera es el plan operacional. Lo primero que vamos a hacer entonces es el diagnóstico situacional. Para eso te recomiendo que puedas evaluar a través de distintas fuentes secundarias y organismos oficiales cuál es la situación del turismo a nivel nacional y a nivel local. Aquí tenemos que incorporar datos de la oferta, de la demanda, también analizar la política turística del destino donde desarrollas tu emprendimiento y tener en cuenta distintas proyecciones. Es útil poder caracterizar la demanda, saber cuántos turistas están llegando a tu destino, cuántas plazas hoteleras hay, cuáles son las tasas de ocupación, cuáles son las proyecciones en cada uno de estos indicadores turísticos. Siguiendo con este diagnóstico o fase 1 del plan del marketing, tenemos que incorporar un análisis de las nuevas tendencias del mercado turístico, es decir, considerar cuáles son los nuevos hábitos de consumo y los nuevos hábitos de información que tiene el turista actual. Por dar algunos ejemplos, sabemos que el nuevo turista es un turista hiperconectado, que está muy comprometido con la sostenibilidad, con las comunidades locales, con el medio ambiente, y además que es un turista muy interesado por compartir y conocer sobre la cultura local. Todas estas tendencias del mercado tienen que estar incluidas en el diagnóstico de nuestro plan de marketing para saber cuáles son las preferencias y motivaciones del cliente y el turista actual. Por otro lado, en el diagnóstico, siempre es útil también analizar cuál es el perfil del turista que está llegando al destino donde vos tenés tu emprendimiento turístico. Me refiero a cuál es el grupo de viaje, si viene con su familia, con su pareja, con sus amigos, cuál es el grupo etario predominante en el destino turístico donde vos te desarrollás, si el origen de los turistas es nacional, de qué provincias, internacional, de qué países, y también cuáles son los lugares más visitados por esos turistas en tu destino. Te recomiendo también que a medida que vayas recibiendo gente en tu establecimiento, por ejemplo, turístico o en tu emprendimiento como prestador de turismo aventura, vayas haciendo una encuesta de perfil para saber cómo son los turistas que te visitan y cuáles son sus características. Dentro del diagnóstico, si podés, deberías incluir también cuál es la opinión de los turistas actuales. Para esto también te recomiendo que converses con tus turistas y les preguntes cuáles son las oportunidades de mejora que ellos te aconsejarían para mejorar tu emprendimiento turístico. También podés hacer un análisis de la competencia, podés estar muy atento a sus redes sociales, a todo lo que publicita en material gráfico, o también podés contratar a un mystery shopping, es decir, un cliente espía para que te cuente absolutamente todo lo que ofrece ese competidor y que te pueda ayudar a mejorar tu emprendimiento turístico. Una vez que hicimos todos estos análisis, debemos culminar esta primera fase del plan de marketing turístico con el denominado análisis FODA, en donde vamos a definir cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es importante que sepas que las fortalezas y debilidades son internas. Las fortalezas, por supuesto, se tienen que mantener, son nuestros puntos fuertes, y las debilidades se tienen que eliminar o mejorar, son nuestros puntos débiles. Con respecto a las oportunidades y las amenazas, vienen dadas por el entorno. Haciendo este análisis FODA, culminamos con la primera fase del plan de marketing, que es el análisis de la situación actual. La segunda fase del plan es la de formulación estratégica. Aquí vamos a empezar a delinear cuál es el futuro deseado para tu emprendimiento turístico. El primer paso entonces es definir cuál es tu misión, cuál es la visión y cuáles son los objetivos para tu emprendimiento. La visión responde a la pregunta ¿qué queremos ser? Esto es utópico, tenemos que determinar cuál es la imagen deseada que tenemos para nuestro negocio.
En cuanto a la misión, simplemente tenemos que responder a la pregunta ¿para qué existimos? Es decir, que la misión nos muestra cuál es nuestra razón de ser. Y por último, tenemos que definir los objetivos para nuestro emprendimiento. Y acá es muy importante tener en cuenta que estos objetivos tienen que ser cuantificables, cuantitativos y concretos. Hay muchas empresas que, por ejemplo, dicen como objetivo, quiero ser el mejor de la industria o quiero brindar un servicio excelente. Estos no son verdaderos objetivos, son simplemente eslóganes o expresiones de deseo. Por lo tanto, el objetivo que te plantees en tu emprendimiento tiene que ser lo más concreto posible y estar asociado a un periodo de tiempo. Un ejemplo de objetivo puede ser captar un 15% de turistas brasileros hasta diciembre del 2025. Así, de esta manera, se define un verdadero objetivo. Después de definir la misión, la visión y los objetivos, vamos a pasar a uno de los componentes más importantes del plan, que es la definición de nuestras estrategias. Vamos a definir una estrategia de mercados, una estrategia de posicionamiento y finalmente la estrategia comercial. La estrategia de mercados lo que pretende es que seleccionemos muy eficientemente cuáles son nuestros públicos objetivos. Entonces, lo que busca es concentrar los esfuerzos promocionales de acuerdo a mercados ordenados por prioridad. Esta estrategia se divide en lo que sería la estrategia de mercados por ubicación geográfica, por tipo de turistas y por datos demográficos. Con respecto a los mercados según la ubicación geográfica, te recomiendo dividirlo en distintos grupos. Puede ser por países, por provincias, por ciudades o inclusive por barrios. Aquí se debe hacer un análisis profundo de manera previa. Tenemos que estudiar cuál es el origen de los turistas que ya están llegando a nuestro destino. Tenemos que estudiar también cuál es la conectividad aérea y terrestre que tiene nuestro destino y también tenemos que analizar si estamos preparados para recibir determinado tipo de turistas, porque podemos tener distintas barreras de tipo culturales o idiomáticas. Esto sobre todo, por supuesto, en el mercado internacional. Otro tipo de segmentación es la del mercado según el tipo de turistas. Tenemos que definir para nuestro emprendimiento si nos vamos a abocar solamente a un mercado específico o a todos los mercados posibles según el grupo de viaje de nuestros turistas. Podemos apuntar al viajero independiente, que es casualmente algo que viene creciendo muchísimo, cada vez más gente viaja sola, al mercado familiar, que cuantitativamente siempre ha sido el más grande, ahora con un nuevo fenómeno que son las familias monoparentales, en donde viaja un solo adulto con sus hijos. También saber si vamos a apuntar a un grupo de amigos, que por supuesto van a buscar opciones para divertirse en grupo, grupalmente, o al mercado de parejas, que a su vez está segmentado en parejas de jóvenes, recién casados por lo general, o parejas de adultos que ya tienen sus hijos que pueden quedarse solos. Esta sería la segmentación de acuerdo al tipo de turistas que también tiene que estar incluida en tu estrategia de públicos objetivos. Y por último, la estrategia de acuerdo a la segmentación con datos demográficos se trata en definir si vamos a apuntar a un tipo de clase social en específico. Muchas veces se escucha hablar del ABC1, C2 y C3. Esto se desprende de una pirámide en donde se caracteriza a la población de acuerdo a sus ingresos económicos, estando en la cúspide lo que sería la clase alta, ABC1, y en la base de esta pirámide la clase E o marginal. En todo lo que es turismo siempre vamos a apuntar a la clase ABC1, C2 y C3, que sería la clase media tradicional, media alta y alta, por el simple hecho que son las clases sociales que ya tuvieron la capacidad de cubrir su canasta básica alimentaria y tienen un excedente para darse distintos gustos como vacacionar. Vamos a continuar en este plan de marketing diseñando la estrategia de posicionamiento, que técnicamente tiene 3 etapas. Primero, definir el decálogo de comunicación. Segundo, definir un mensaje permanente. Y tercero, diseñar tu marca.
El decálogo de comunicación se refiere a cuáles son las ventajas competitivas que tiene tu emprendimiento turístico. Es el ADN de tu marca. Llamarse decálogo no significa que tengan que ser necesariamente 10 atributos. Pueden ser 2, 3, 4, 5 o 7 características diferenciales que realmente sean atractivas para captar la atención de los potenciales turistas. El siguiente elemento es el mensaje permanente, que tiene que sintetizar ese decálogo que hablábamos recién. Se trata de lo que comúnmente se llama eslogan. Tiene que acompañar a la marca y completarla. Y además tiene que ser memorable y fácil de recordar. Con respecto a la marca turística de tu emprendimiento, tenés que tomar distinto tipo de decisiones. Por ejemplo, definir si vas a utilizar un logotipo, un imagotipo, un isologotipo. También vas a tener que definir cuáles son los colores más apropiados para poder llamar la atención de tus clientes y tener una personalidad de la marca. Hay que tener en cuenta que en marketing los colores tienen significados especiales. Por ejemplo, los colores rojos o amarillos son llamadores naturales de la atención. Por eso vas a ver que son muy utilizados para los juguetes o las señales de tránsito. El color verde, por ejemplo, es utilizado para todos los productos saludables o para todo lo relacionado a la naturaleza. El color naranja, por ejemplo, siempre está relacionado con lo vital, con la juventud, y es por eso que las marcas que apuntan a este target utilizan este color. Te recomiendo que estudies el significado de cada color en marketing para tomar estas decisiones vinculadas a la marca de tu emprendimiento turístico. También tenés que decidir qué tipo de tipografía utilizar. Esto, por supuesto, tiene que ver con la amenidad y la legibilidad de tu marca. Existen tipografías con serif, sin serif, caligráficas, y también vas a tener que decidir cuál emplear de acuerdo a la personalidad de tu marca. Una vez que hayas definido el decálogo, el mensaje permanente y la marca, vamos a pasar a definir la estrategia comercial. Es decir, vamos a ver cómo vender tu emprendimiento turístico. Y para esto existe una gran batería de herramientas promocionales que se pueden utilizar. Hay que tener en cuenta que todas estas herramientas deben ser precisas y se pueden utilizar para 3 públicos destinatarios diferentes. Pueden ser dirigidas al consumidor final, es decir, al turista, dirigidas a la prensa y a los influencers para que puedan difundir tu emprendimiento, y también dirigidas al trade o a los agentes de viajes, es decir, a la cadena comercial. Dentro de las herramientas promocionales se caracteriza la publicidad. En la unidad 1 ya veíamos que existen publicidades informativas, recordativas y persuasivas. Ahora tenés que determinar cuándo vas a hacer campañas publicitarias, que en turismo suelen emplearse previo a cada una de las temporadas. Es decir, hay campañas de verano, de Semana Santa, de invierno, también para incentivar los fines de semanas largos o bien campañas atemporales que te sirven para promocionar tu producto durante todo el año. Otra alternativa dentro de la estrategia comercial en el sector turístico es la participación en ferias. Las ferias pueden ser nacionales, internacionales, generales, de un producto en particular. Algunas están dirigidas solamente al consumidor final y otras dirigidas solamente a los operadores turísticos. Cualquiera sea el caso, la recomendación es que esa feria esté de acuerdo al mercado que vos definiste como prioritario en tus públicos objetivos y que además vayas súper preparado, organizando previamente actividades pre-feria, durante la feria y post-feria para garantizar el éxito de participación. Otras alternativas comerciales para tu emprendimiento son, por ejemplo, la participación en workshops o encuentros de comercialización, para poder acercar tu oferta a todos los agentes de viajes y operadores del sector. También podés organizar presentaciones estilo capacitación dirigida a operadores turísticos o a la prensa especializada. Otras alternativas son hacer visitas in situ a los agentes de viajes para poder mostrar y capacitar sobre tu oferta, hacer alianzas estratégicas con otras empresas, con otras marcas del ecosistema turístico de la región y de esta manera potenciarse y eficientizar recursos.
También existe una alternativa comercial que es sumarte a los viajes de familiarización. Se llaman FamPress o FamTours. En este sentido, haces una invitación a la prensa o a los agentes de viajes para que puedan experimentar en primera persona tu producto o servicio y de esta manera, de forma posterior, ellos van a publicar, en el caso de los periodistas, notas periodísticas sobre tu emprendimiento y en el caso de los agentes de viajes, te van a incluir en su catálogo de ventas. Por último, los encuentros virtuales son una alternativa muy interesante. Si bien se popularizaron en la época de pandemia, llegaron para quedarse. Por lo tanto, vos como emprendedor podés participar en ferias, en workshops o hacer presentaciones de tu producto o servicio sin moverte de tu casa. La última fase de nuestro plan de marketing es la fase operacional. Lo que necesitamos aquí es que nuestro plan no sea una enciclopedia llena de datos que queden en un cajón. Es la hora en esta fase operacional de concretar y llegar a un número de cosas a implementar concretas. Para eso te sugiero que puedas hacer una calendarización de programas, proyectos y acciones para tu próximo año y de esta manera tengas en claro cuál es el calendario de todas las cosas que tenés que hacer, siempre asociándolas a un tiempo y a un presupuesto. De esta manera te expliqué de forma muy sintética cuáles son las 3 fases para poder elaborar un plan de marketing turístico para tu emprendimiento. Espero que te haya sido de utilidad para que tu emprendimiento turístico pueda crecer y prosperar.